Vamos a dar inicio a nuestra actividad. Buenos días, alumnos, buenos días, alumnas, académicos, académicas, invitados e invitadas. Antes que nada, agradezco la participación de cada uno de ustedes en la inauguración del año académico de nuestra Escuela de Trabajo Social. En esta oportunidad realizaremos un conversatorio en torno a los escenarios sociopolíticos y sus influencias en el trabajo social latinoamericano. En esta actividad nos acompañan las académicas Betty Reyes, de la Universidad Nacional de Loja, Ecuador, Gabriela Artazo, de la Universidad Nacional de Córdoba, Eunice García, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el académico Marcelo Torres, de nuestra universidad. En cuanto al invitado, José Andrés Herrera, subsecretario de Obras Públicas, por razones de su cargo no podrá asistir, ¿verdad?, a nuestra actividad. Sin perjuicio de ello, nos ha mandado un video con un saludo para nuestra Escuela de Trabajo Social. Acá nos van a apoyar para poder pasar el video. Andrés Herrera, subsecretario del Ministerio de Obras Públicas. Lamentablemente el día de hoy no nos podría acompañar en esta inauguración del año académico de la Universidad Bernardo Higgins, en particular para la carrera de Trabajo Social. He sido citado al Congreso y lamentablemente una incompatibilidad de agenda impidió mi asistencia a última hora a este evento, al cual quería participar con mucho entusiasmo. Tengo la convicción, derivada de mi historia personal y profesional, de la importancia del conocimiento y la práctica del trabajador y trabajadora social. Durante los primeros 10 años de mi vida profesional estuve fuertemente ligado al trabajo que ustedes desempeñan. Muchos años después, ahora trabajando en temas de ingeniería, infraestructura y proyectos públicos, puedo darme cuenta el valor enorme que haber trabajado con especialistas y profesionales de su área generó para poder crearle valor a los distintos proyectos en los que estamos participando. Solo el día de ayer tuvimos la posibilidad de hacer la última contratación en el Ministerio y que fue una trabajadora social que está a cargo del área de bienestar. Es una profesional de excelencia. Estoy muy gustoso de haber contado con su especialidad y su disposición a trabajar con nosotros. Por lo tanto, todos estamos permanentemente trabajando de alguna manera con la carrera. Tengo la impresión de que no es posible mirar hacia el futuro y pensar cualquier política pública sin la participación mínima, al menos, de especialistas de su área. Les quiero invitar a que persistan en la carrera. En los años venideros, sin duda va a cumplir un papel fundamental, dado los enormes desafíos que tenemos como país, pero también como humanidad. Les convoco a persistir, a seguir trabajando en la carrera, porque los vamos a necesitar siempre. Que tengan un muy buen año académico 2022. A pesar de que su secretario no nos pudo acompañar, nos ha mandado un precioso mensaje. Para continuar, les comento que la moderación estará a cargo de la profesora Susana Arancilla Olguín, nuestra académica, toda acá profesora de la gran mayoría de ustedes. Damos por inaugurado nuestro año académico. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos y a quienes nos escuchan en línea. Bueno, vamos a ir presentando a cada uno de los ponentes y para eso voy a presentar sus currículos. La idea es que ustedes puedan ir anotando sus preguntas de manera que al final de las presentaciones podamos hacer un conversatorio y podamos ir preguntándole en general o a cada uno de los ponentes algunas interrogantes que ustedes quieran plantear. Las personas que están en línea de igual manera también puedan ir anotando y al final de todas las ponencias podamos hacer el mismo trabajo. Bueno, en el orden que vamos a plantear, primero presento
a María Eunice García Zúñiga, licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con estudios en maestría en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública y Privada y maestrante en Desarrollo Social. Bienvenida, María Eunice. María Eunice. Ahí sí. Buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan? Perfecto, profesora. Ok. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, aquí en Chile ya son tardes, aquí en México todavía es de mañana. Un gusto estar en este evento tan importante, agradecer a las autoridades de la escuela, a la maestra Marlene por su invitación. Y también un gusto compartir este espacio con nuestras colegas. Ya tuvimos un primer encuentro, un gusto, y creo que es una forma de ir construyendo, de ir integrando saberes y interactuar entre los diferentes escenarios. Pues para mí es un gusto, un placer estar y espero siempre ser la primera, es un reto, pero también nos toca abrir y compartir. Voy a compartir mi pantalla. Ok, pues, bueno, quisiera hacer algunas consideraciones iniciales. Espero no pasar del tiempo. Pues en México se ha posicionado un concepto de trabajo social como una disciplina de las ciencias sociales cuyo objeto de estudio radica en la propia práctica, es decir, en la intervención en lo social. Esta reflexión se ha posicionado durante las últimas décadas y entonces se ha centrado como objeto de la intervención, la intervención en lo social como interacción entre los unos y los otros, entre unos y otras. Coincido con ellos, sin embargo, también en que lo social está fuertemente asociado a lo político. Sin embargo, lo social expresa de forma genérica el conjunto de interacciones entre las diferentes personas en una diversidad de entornos. Estos entornos pueden estar permeados por lo económico, por lo político, etc. Pero es necesario considerar que gran parte de estos vínculos están mediados por los procesos políticos. En este sentido, entiendo que lo social está poderosamente asociado a lo político. Necesitaríamos tener y acudir a herramientas teóricas, conceptuales para puntualizar en ello. En este momento, pues no es el sentido. La sociedad y lo social no son lo mismo, pero son complementarios y están en un contexto, están determinados, están afectados también por lo político. Tenemos autores desde el sur hasta el centro y el norte, donde hay coincidido, ¿no? Al respecto, pues aquí solamente menciono, no para debatir, pero sí para compartir, que lo social para Carballeda es el acto social que une a los unos con los otros. Para la maestra Nelia Tello, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, lo social tiene que ver con las formas de establecer relaciones entre los sujetos sociales, individuales o colectivos. Entonces, los problemas que atendemos son los problemas de las relaciones, de las interacciones, del interactuar. Aquí solamente hago un cuadro comparativo entre estos dos autores, donde hay consensos y hay diferencias, pero nos está hablando siempre en las interacciones entre unos y entre otros. Menciono para definir lo político dos autores que pueden ser controversiales, incluso desde posiciones diferentes. Para Smith, lo político es la bifurcación entre el amigo y los enemigos. Acá de repente se menciona que hay amigos, que hay enemigos, que son enemigos del progreso, etc.
Y bueno, también para Bauman tiene algunas cuestiones similares, pero que finalmente los amigos son quienes definen a los enemigos. Ahora estamos en contextos pues muy complicados, estamos influenciados o nos repercute una guerra que no es de nuestro continente, pero que también está dividida entre amigos y entre enemigos. Acá en México, en semanas pasadas políticos de declararon amigos del pueblo ruso, pero de repente reacciona Estados Unidos, dice ustedes no pueden hacer eso. Entonces, finalmente la política va influyendo en todos los procesos. Para Hannah Arendt, la política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres. La política trata de estar juntos los unos con los otros diversos, ¿no? Entonces, el carácter relacional de lo social y de lo político está construido de manera conjunta, nos habla de amistad, de lazos, de pluralidad, de cohesión, es decir, de relaciones. Y entonces, lo sociopolítico obedece el ámbito de las relaciones entre las personas, los grupos, los sectores, que en su interacción producen procesos sociales y políticos, a saber, derechos, libertades, igualdad, participación, seguridad, cooperación. Se trata de un conglomerado de procesos infinitos que también pueden ser resultar problemáticos, es decir, no necesariamente pueden ser armoniosos. Entonces, no podemos disociar incluso entre la perspectiva pues, crítica del surgimiento de trabajo social. También se habla, o una de las visiones, dice que somos producto de la relación de cuestiones políticas, culturales, ¿no? Y que dan pie al surgimiento del trabajo social. Entonces, no se puede disociar lo político y lo social. En México, las políticas públicas y estamos experimentando un cambio de régimen político, un gobierno que entró en funciones en el 2018 con un corte, con una tendencia de izquierda. Se trata de un proyecto político que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tomó la presidencia en la República y pues también, y sabemos, en un momento crítico. De los años que lleva, del 2018 a la fecha, pues 2 años han sido en un contexto de pandemia que ha sido una pandemia que nos ha puesto en crisis a todo el mundo. Bueno, las políticas públicas en México han tenido una larga trayectoria, pero sin embargo, una corta reflexión y especialización en la búsqueda de los análisis políticos podemos encontrar acá en México quienes hacen una crítica muy fuerte, siempre de oposición a lo que se está llevando a cabo en el gobierno actual, y hay otros que están totalmente de acuerdo. Entonces, estas reflexiones académicas hacen mucha falta. Entonces, celebro que este espacio se esté llevando, porque también podemos encontrar coincidencias y podemos encontrar diferencias. Las principales políticas públicas se han dirigido históricamente a responder a problemas de pobreza y de marginación. Sabemos que estas son herramientas que tiene el gobierno, que tiene el Estado para responder o para legitimar su posición en el poder. Bueno, podemos decir que así fue el Programa Nacional de Solidaridad en gobiernos anteriores, el programa el programa de Educación, Salud Alimentaria, parte Progresa con el gobierno anterior. Ahora podemos ver 3 diferentes enfoques, diferentes propuestas que se tienen en los diferentes gobiernos. En el gobierno de Vicente Fox se propuso además el desarrollo social, generar capital humano por medio del fortalecimiento de capacidades. Con Felipe Calderón se propuso y se implementó un sistema de protección alimentaria a través de insumos financieros y en especie.
En el gobierno de Peña Nieto se propuso diferentes sistemas de apoyo a las familias jóvenes, así como mecanismos para la producción del empleo y autosuficiencia. Entonces, pues finalmente estas políticas han estado dirigidas a los grupos más vulnerables, sin embargo, ello no ha sido suficiente para salir de la pobreza o para crear un desarrollo equitativo en nuestra nación. Somos una nación con mucha riqueza cultural, con mucha riqueza ambiental, sin embargo, con muchísima pobreza también. El actual presidente, o el gobierno que encabeza el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, con un eslogan que es primero los pobres, ha tratado de definir una política que va enfatizada o con iniciativas para la gente que tiene mayor vulnerabilidad, para los pueblos, como una resignificación que primero los pobres, como si en los anteriores o que no se ha hecho lo suficiente o que solamente se ha hecho en momentos políticos importantes, cuando hay cambios, cuando hay elecciones, etcétera, etcétera. Las diferentes iniciativas y programas que se caracterizan, entre otras cosas, por realizar transferencias monetarias directivas a la población objetivo, son algunas de estas que han sido importantes, son la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores. Cabe señalar que esta iniciativa, cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, tuvo muchísimas críticas. Sin embargo, también fue muy importante porque le dio una posición diferente a los y a las adultas mayores y trajo la visibilización de este sector. Y ahora se convirtió en una política nacional. Hay otra política que se llama, que está vinculada y que se bajan a través de programas y a través de Sembrando Vida. Es un programa de transferencias de recursos económicos, pero también de especie y también de capacitación a los sistemas agroforestales y productivos, ¿no? Que trata de sacar adelante al campo mexicano, que ha sido pues pauperizado en las últimas décadas. Jóvenes construyendo el futuro, como pues somos un país con una población muy joven, muy joven. En la década, en el gobierno anterior, se acuñó un eslogan de ninis, con muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Ahora se trata de quitar, se trata de dar algunas becas que les vaya fortaleciendo. Bueno, también existen aquí gestión financiera de seguridad alimentaria mexicana, que ha tenido o que tiene la finalidad de repartir de manera más equitativa los apoyos para los productores del campo. Con los anteriores ejercicios había apoyos, pero quien más capitalizaba esos apoyos eran los grandes productores y no las familias, y no los campesinos, y no los productores. Estas son algunas de las políticas significativas, importantes que tiene nuestro actual gobierno. Sin embargo, de acuerdo al Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas del Desarrollo Económico, Coneval, pues la pobreza en nuestro país no ha disminuido. Al contrario, la pobreza ha aumentado. Aquí tenemos una gráfica que nos está mostrando el nivel de pobreza, y si hay también se catalogan las pobrezas de pobrezas extremas, y entonces en ese sentido pues también la pobreza extrema en nuestro país ha crecido. Entendemos que la crisis que tenemos en el país no solamente tiene que ver con los
los propios haceres y lo propio que se está viviendo, sino lo que se está viviendo en el mundo, y echemos un vistazo de que en estos últimos años qué países han crecido, qué países no les ha afectado la pandemia, una pandemia que tiene que ver con cuestiones de salud, pero que ha afectado a todas las formas de vida, a toda la cotidianidad, y ha trascendido en los aspectos políticos, sociales y sobre todo económicos, pero sobre todo de nuestros países. Otra de las políticas públicas que se encabezan y que son muy significativas, pues es la cuestión de seguridad. En México, a partir del 2006, se ha venido experimentando escenarios de violencia e inseguridad en diferentes zonas y territorios. La Política Nacional de Seguridad se propuso crear una institución policial profesional que interviniera en los contextos de mayor violencia. Así, en algún momento se denominó la Policía Federal, la Gendarmería y ahora la Guardia Nacional. Han sido intentos que han tratado de profesionalizar, pero también de atender los problemas de inseguridad. Cabe señalar que el actual gobierno no solamente está impulsando estos programas que tienen que ver con atención policíaca, sino también con los programas y proyectos sociales. Sin embargo, en la cotidianidad, en el día a día, en las noticias, tenemos regiones donde la violencia a partir del narcotráfico, que antes México era un lugar de tránsito, para exportar o para hacer llegar las drogas a Estados Unidos, se convirtió posteriormente también en un proveedor, ¿no? Y entonces hay una guerra entre los diferentes cárteles que ha puesto a grandes estados, hermosos estados de nuestro país en conflicto. Otro tema de inseguridad, pues son las desapariciones de las personas y sobre todo de mujeres. Entonces, en el día a día, a pesar de las políticas, a pesar de los diferentes programas, pues sigue existiendo y se ha incrementado, y aquí tengo pongo una gráfica de la percepción de inseguridad que se vive en nuestro país, ¿no? Y pues podemos verlo, esta percepción no solamente tiene que ver con los hechos reales, sino también con lo que se comunica desde los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué acciones se podrían hacer desde el trabajo social o qué retos tenemos? Cómo incidir en las estrategias locales, cómo desarrollar alternativas de políticas públicas, cómo superar la centralización de las acciones gubernamentales, de qué manera adecuar la forma ante estos escenarios, de qué manera profundizar la intervención de las y los trabajadores sociales. Cuando el ministro, la autoridad que no pudo estar, daba el mensaje y dijo, fue una trabajadora social la que me dio cierta información. Creo que en nuestro continente y en el mundo, las y los trabajadores sociales somos el personal idóneo para determinar, para sugerir, para plasmar políticas públicas, por políticas sociales que estén enfocados. Sin embargo, acá en México son pocos los y las trabajadoras sociales que han ocupado algunos lugares determinantes en las diferentes esferas de gobierno, porque no es una política. Por ejemplo, en el DIF, que es un espacio donde las y los trabajadores sociales podrían estar ingiriendo, que es el espacio donde se determina la política de asistencia social para las familias, no viendo la asistencia como un derecho de las personas que tienen mayor vulnerabilidad, no la dirija una trabajadora social. O sea, no es una cuestión o no es una política de ubicar a las personas más preparadas, sino más bien
son espacios y escenarios que los políticos ocupan independientemente de su proceso formativo. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Desde dónde podemos? Desde el trabajo social, creo, en 3 premisas. Una es la formación, ¿no? Tener planes de estudios, ¿no? Que den respuesta, que nos permitan hacer el análisis de las políticas públicas, que nos permitan construir los diagnósticos sociales importantes para la solución, para la resolución, para la modificación de la problemática social. Es decir, tener planes de estudios de acuerdo en nuestra universidad. En trabajo social estamos en un plan de estudios en 2019 que se empezó a operar en el 2020 y que creemos o que se propone como un plan de estudios en vanguardia que tienda a analizar no solamente los problemas micro, sino los macro, y para entender y incentivar las políticas públicas. Y entonces, en ese contexto, desde el trabajo social, a partir de la formación con planes de estudios vanguardistas, flexibles, que preparen a las y a los trabajadores sociales. También desde estos espacios, ¿no? Que nos permiten hacer los análisis, pero también desde la vinculación con los diferentes actores, y aquí pongo una foto, que tengan que ver con los gobiernos locales, que tengan que ver con las regiones, es decir, hacer vinculación y trabajo conjunto con diferentes niveles de gobierno. También desde el ejercicio profesional, desde el trabajo cara a cara con la población, cara a cara con la problemática, cómo lo viven nuestros profesionistas que están en el campo laboral y cómo atienden. Es otra forma desde entrar desde el trabajo social, pero sobre todo creo que desde nuestras intervenciones, desde nuestra acción social para formar sujetos sociales, desde hacer, desde el empujar, desde el exigir que sean sujetos. En algunos podemos encontrar que se les podemos denominar ciudadanos, pero para trabajo social es ir formando desde todas nuestras intervenciones procesos sociales que nos ayuden a exigir y hacer los cambios necesarios en nuestras regiones. Bueno, pues solamente para concluir, un mapa de nuestro territorio, y no quisiera dejar de nombrar un problema muy fuerte y una política que ha cambiado y que tenemos. Como ustedes saben, México es un país de tránsito de las personas en movimiento, de los migrantes, pero también es un país de expulsión y un país de llegada. Colindamos con Centroamérica, con Guatemala, Honduras, Belice, con El Salvador tenemos, y pues en este triángulo pues ha habido pobreza muy fuerte y que expulsa, o sobre todo hemos tenido pues caravanas muy fuertes de migrantes para nuestra ciudad. La política que se había anunciado como actual era de respeto a los derechos humanos y de libre tránsito, sin embargo se ha respondido con la policía, ¿no? Entonces, es una política que se configura desde el gobierno, pero que también cuando vienen las caravanas no se ha atendido desde una perspectiva de salvaguardar sus derechos, sino desde una perspectiva judicial, pero que también tenemos una frontera en el norte con Estados Unidos que hace y que vincula fuertes presiones, y que esto hace que nuestras políticas y nuestros escenarios cambien. Bueno, sin más, espero no haberme pasado del tiempo. Dejo la palabra. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, María Eunice. Ha sido una excelente y muy clarificadora presentación
cómo partiste enganchando desde lo político, lo social, cómo llegamos a la política pública, cómo esto le hace el guiño al trabajo social y cómo haces una clara ponencia de todas las políticas públicas y un poco cómo vamos enganchando las falencias que vamos encontrando y cómo el trabajador social tiene una posición dentro de esto. Muchísimas gracias por tu clarísima exposición. Junto con esto, y despidiéndonos, pero no te vayas porque sabemos que tenemos que seguir participando, vamos a darle la bienvenida a la doctora Gabriela Artazo. Gabriela, ¿estás por ahí? ¿Ya? Ella es licenciada en Trabajo Social. Acá estoy. Ok, Gabriela. Doctora en Ciencias Políticas, máster en Estudios en Mercosur y licenciada en Trabajo Social. Actualmente se desempeña como becaria postdoctoral en CONICET y como docente en las cátedras de Trabajo Social Grupal y Trabajo Social Institucional. Sus principales líneas de investigación: epistemologías feministas y decoloniales, industria del sexo, dispositivos escolares y existencia social dirigida a mujeres y comunidades LGBTQI+. Bienvenida. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Eunice. Estuvo muy buena. Bueno, yo en realidad más que una presentación, lo que traigo acá un poco son un conjunto de reflexiones, como bien decía Eunice, esto de ir construyendo saberes y otras miradas. Así que, bueno, agradecida por el espacio que sigue retroalimentando, digamos, lo que uno viene pensando, el compartir, ¿no? Esto que Eunice comentaba, planes de estudios, miradas sobre las políticas públicas, los problemas situados geográficamente en México y que entran en diálogo con muchos problemas que también, o fenómenos que aparecen en otras latitudes hermanas, como puede ser Argentina, Chile. Sigue habiendo ahí como una génesis compartida, ¿no? Que eso es un poco el rastreo. Yo, bueno, ahí les cuento, me dedico un poco a la investigación epistemológica desde los feminismos decoloniales, lo cual en ocasiones hace que a los trabajadores sociales se nos presenten algunas incomodidades, pongámosles así, frente a esta delimitación que constantemente, y podemos rastrear en la historia de la constitución de la profesión, o sea, constantemente hay una intención, un sentido político, ¿no?, de reconocimiento, de una necesidad de la profesión de obtener reconocimiento, y en esa disputa por el reconocimiento fue construyendo, digamos, a partir de un discurso moderno colonial. Ahora voy a explicar a qué me refiero con moderno colonial, o sea, no es nada, o sea, es negativo en un sentido procesual de la historia, pero no es peyorativo. Entonces, esta insistencia en la delimitación de un campo, ¿no?, que puede ser la delimitación del campo de la intervención social, o en palabras de Margarita Rosa, la delimitación del campo problemático, ¿no? Ahí lo que nosotras vemos, yo conformo también un colectivo de compañeras, de colegas, trabajadoras sociales, vemos un problema ontológico en la constitución de esa discusión, ¿no? Ontológico quiere decir que imprime algunas cuestiones en el origen y que se van, digamos, de manera dialéctica, acomodando en distintos escenarios sociopolíticos, y uno sigue encontrando, puede rastrear la permanencia de esas primeras impresiones en políticas sectoriales o políticas sociales del Estado que de manera solapada y bajo determinados discursos siguen, digamos, entronizando, y esto puede ser un poco problemático, en palabras de Quijano, Aníbal Quijano, que después si quieren les comento quién es, la entronización definitiva del patrón de poder colonial. Y en eso nuestra profesión ocupa un lugar incómodo, porque justamente el momento en que el trabajo social toma vigor, por lo menos en Latinoamérica, y por eso me parece tan atinada la pregunta de este conversatorio, ¿no?, que ¿cuál es la relación de los escenarios políticos, ¿no?, y el trabajo social? Podríamos discutir ese I ahí, digo, digamos, son mutuamente complementarias, ¿no? La historia o el desarrollo, ¿no?, político colonial de América Latina en relación a la constitución de un campo en donde lo que se busca es dar respuesta a la llamada contradicción capital y trabajo, ¿no? Esos efectos
de la contradicción y del capital y el trabajo, que son, digamos, también construcciones analíticas del materialismo histórico, son como la causa última de ciertos fenómenos que tienen expresiones diversas, ¿no? Entonces, en esa delimitación de pensar que existe algo así como un Estado, relaciones entre el Estado y la sociedad civil, respuestas que a partir de esa relación el Estado busca dar, nosotros lo que planteamos es que el problema está en cómo estamos pensando como punto cero a esa relación, un punto cero de la historia, ¿no? Y de alguna manera el construir nuestro acervo académico, investigativo y formativo desde ese lugar implica como una cierta anuencia, ¿no? Que no digo complicidad, digo anuencia, con una mirada colonial respecto a las personas que hoy hablamos de derecho a la asistencia, yo diría la asistencia como derecho, ¿no? O sea, haciendo ahí como un juego de palabras, que eso lo viene también tematizando María Eugenia Hermida, de la Facultad de Mar del Plata, de Argentina. Entonces, como que en esa misma búsqueda de disciplinas como el trabajo social, en lograr un lugar de reconocimiento dentro del páramo de las disciplinas profesionales modernas, fue haciendo la vista gorda, digamos, a una cuestión que tiene que ver con el patrón de poder colonial, ¿no? Que se instauró en Latinoamérica, yo digo nuestra América, cambiando un poco ahí el sentido de las narraciones que hacemos sobre los lugares que habitamos, ese patrón que se instaura, y que se instaura no a fuerza, porque uno si piensa en la constitución de las políticas sociales del Estado en Inglaterra de principios de siglo, la modernización del trabajo que ahí estaba aconteciendo es muy distinta a la llamada modernización del trabajo que estaba aconteciendo en América Latina, ¿no? Pensemos que en 1920, aún en América Latina, había numerosos lugares en donde la servidumbre y una suerte de esclavitud solapada, ¿no? Seguía existiendo, y era el fundamento último, ¿no? De esa modernidad acelerada, industrial, que venía, digamos, sosteniendo Europa, ¿no? Entonces, ahí hay un problema epistemológico en cuanto a la construcción de nuestro campo problemático de intervención, ¿no? Que al no hacerlo evidente, continúa más allá de él. Y acá hago así como una vista, puedo hacer como un pequeño punteo, ¿no? De los momentos que uno puede identificar en el trabajo social, ¿no? El desarrollismo, el periodo de reconceptualización, después el periodo de post-reconceptualización, y que todavía lo estamos transitando, ¿no? En esa procesualidad histórica, esta génesis colonial que se ha ido legitimando con distintos discursos, ya sea la Alianza para el Progreso en la década del 60, ya sea el discurso desarrollista en América Latina de la mano de dictaduras, ¿no? Que oscilaban en distintos puntos de la región, ¿no? En esta lucha contra el comunismo. Entonces, indudablemente, la dimensión no solamente política, la dimensión geopolítica, ¿no? Del conflicto de intereses que existe entre nuestra América y Europa y Norteamérica, digamos, post Segunda Guerra Mundial, que es cuando definitivamente se entroniza como parte del movimiento imperialista del mundo. Bueno, esa relación, que es intrínsecamente conflictiva porque es colonial y de servicio a una modernidad que a muchos de nosotros, nos excluyó, ¿no? Bajo esta idea, ¿no? Moderna, que nosotros la repetimos en todos los libros de ciencia política, en los libros que son del trabajo social, ¿no? La compleja relación entre el Estado y la sociedad, ¿no? Entonces, este artificio moderno en comprender a las sociedades como Estado-sociedad, el mundo de lo público y lo privado, ¿no? Son conceptos que se fueron tornando, se fueron materializando en un conjunto de arreglos institucionales legitimados por la ciencia jurídica y por la práctica de los mismos sujetos, ¿no? Y en esa legitimación y en ese desarrollo histórico de esas instituciones, la permanencia de rasgos coloniales es indudable, ¿no? Pensar que en América Latina no existe el racismo, que no existe la xenofobia, pensar que no existe la mirada excluyente, capacitista de las personas con diversidad funcional, ¿no? Todo esto, ¿no? Más allá de lo complejo que
Digo, porque si uno quiere realmente pensar en los desafíos que implica la relación o la dimensión de lo llamado político como con el campo constitutivo de nuestra profesión, estas preguntas o estos rastreos históricos, al menos, deberían ser parte de la agenda de nuestras preocupaciones, ¿no? Porque está claro que la mayoría de los perfiles profesionales, o por lo menos de las currículas que yo conozco y he tenido la oportunidad de leer, digamos, el trabajo social tiene un perfil de un profesional que está vinculado, ¿no?, a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y no digo ligado al reconocimiento de derechos, ¿no? O sea, me separo un poquito de ese discurso y digo, la mayoría de los perfiles profesionales abogan por efectivamente hacer accesibles los derechos que se han consagrado, tanto a nivel internacional como nacional en muchos de nuestros estados, como parte indiscutible de la agenda de los derechos humanos, ¿no? Entonces, advirtiendo que ese discurso de los derechos humanos ha sido parte programática de la agenda eurocéntrica para legitimar, o sea, continuar legitimando su poderío en cuanto a la renta global del mundo, ¿no?, se hará tarea de, si sostenemos una perspectiva crítica de los trabajadores sociales, pensar y ahondar en cómo, por ejemplo, la seguridad social y la asistencia social aún siguen reproduciendo de determinados programas que son políticas públicas una génesis de lo colonial, reafirmando ciertas ficciones en torno a la raza, el género, la generación, la clase y la capacidad, ¿no? Ficciones que excluyen del sujeto protagónico de la historia a muchos sectores, ¿no? Estos llamados sectores vulnerables, ¿no? Entonces, estas ficciones que operan desde la micropolítica del poder, ¿no? Teorizando un poco desde Foucault, son las cosas que nosotros tenemos que empezar a rastrear, porque más allá de que ahora logramos el reconocimiento como profesión, de tener un campo en donde decimos, acá están, y eso se entiende, porque digo, en el juego o en el campo de disputa por la legitimidad de las profesiones, era un juego que precisábamos jugar para poder ser interlocutores válidos, para decir qué pasa en este campo problemático que es lo social y que no somos los únicos que estamos buscando intervenir. Pero yo creo que hemos llegado a un momento de consolidación de nuestra carrera, de nuestra disciplina y de nuestro campo, en específico el del trabajo social, en donde ameritaría que encaremos algo que no está encarando nadie, ni en la sociología, ni en la ciencia política, que es rastrear esta génesis en las políticas públicas, en una política pública que suelen ser las de mayor cobertura, en términos de población a la que atiende, la de mayor gasto, entre comillas, del Estado, ¿no? Y que de mayor permanencia, digo, pensemos en el caso de Argentina, el sistema de salud, el sistema público y el sistema de seguridad social, ¿no? Entonces, comenzar a rastrear cómo esas políticas siguen reproduciendo y entronizando el patrón de poder colonial bajo estas ficciones, efectivamente nos va a permitir pensar al trabajo social como garantía de la exigencia de derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Si nosotras no empezamos a preguntarnos acerca de la pregnancia de estos rasgos coloniales, patriarcales y racistas, ¿no? En donde, digo, preguntas que yo les suelo hacer a mis estudiantes como porque suele ser, pareciera que uno está hablando como de la teoría de la conspiración y un boicot a nivel mundial, cuando lo cuenta de esta manera, pero bueno, es un poco la historia de nuestra América, ¿no? O sea, hay una herida que funda el Estado moderno, y es la herida indígena. Son todos aquellos que murieron en la conquista, en Argentina, en la conquista del desierto, y a partir de la apropiación de las riquezas de los pueblos originarios, es que se fundan los estados modernos. Entonces, esa herida ancestral, esa herida epistemológica en la fundación del Estado, no puede no estar como siendo objeto de estudio, o ser parte al menos de nuestras reflexiones, a la hora de pensar la constitución del campo problemático del trabajo social, ¿no? O el campo de intervención en lo social. Entonces, yo digo, y la pregunta que le hago por ahí a mis estudiantes es, bueno, ¿cuántas profesoras, por ahí ahora el Zoom me blanquizo un poco, pero bueno, yo soy marrón, muy marrón. Y en la Universidad Argentina es extremadamente racista, no sé cómo es en otros países, o sea, o sé, pero bueno, por ahí si después quieren comentar,
Entonces, por ejemplo, en el plantel docente yo soy la única marrón. No hay marrones. Mis estudiantes no son marrones, la mayoría son blancos, pero digo, más allá de la cuestión fenotípica, digo, hay que dejar como de pensar a los conceptos enajenados a los cuerpos que los habitan. Entonces, si efectivamente no hay poblaciones indígenas, no hay marrones en la universidad, es porque hay una genealogía de lo colonial en términos de racismo que sigue operando en las instituciones, por ejemplo, en el acceso a la educación. Entonces, obviamente que yo, más allá de mi marronitud, tuve otros privilegios, como el privilegio de clase, de poder estudiar sin trabajar, que otros no gozaron. Entonces, básicamente por eso tuve una medianamente exitosa carrera docente, pero digo, si uno busca, ¿no?, complejizar el análisis de las cuestiones que atañen a la dimensión esta tan gigante que es de lo social, hacer ese rastreo es necesario, ¿no? Y de esto los feminismos, nuestros comunitarios, los feminismos acá, que se producen acá, han hecho grandes aportes epistemológicos para pensar estas cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el feminismo interseccional viene, digamos, a aportar nuevas categorías, pero siguen siendo insuficientes, ¿no?, para no instrumentalizar esas categorías como suele suceder en la mayoría de las profesiones, ¿no? Una teoría con mucha potencia crítica se instrumentaliza y se convierte en método y termina, digamos, solapando análisis y no yendo como a cuestiones que profundicen, ¿no?, en cómo hacemos efectivo, ¿no?, un mundo, o por lo menos una Nuestra América más justa para todos. Entonces, digamos, en esta búsqueda de no instrumentalizar ciertas teorías y ciertas perspectivas más críticas que hoy están siendo debatidas en las ciencias sociales, digo, hay que evitar esa contradicción e ir buscando, rastreando, ¿no?, qué sucede, ¿no?, efectivamente con esta pregnancia colonial en las políticas sociales del Estado. Yo, un poco mi tema de investigación en mi beca postdoctoral tiene que ver con los dispositivos de asistencia que están dirigidos a las poblaciones de la comunidad LGTBQI+, y mujeres cis que se encuentran insertas en el mercado del sexo. Eso es como la especificidad de mi investigación. Pero bueno, con lo primero que me encuentro es con la construcción o con la idea que anida la ejecución de determinada política pública, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a rastrear eso, ¿no?, la letra, ir más allá de lo que describe el programa, desde dónde lo plantea, comienza a identificar, ¿no?, cómo la política pública no solo construye al que es asistido, ¿no?, sino que construye en oposición a quien no precisa de asistencia, ¿no? Entonces, ese sujeto es el sujeto legítimo de esta sociedad. Entonces, les asistides, ¿no?, ¿qué lugar ocupan? O cómo pensamos en que se puede generar un proceso de efectivización de derechos, ¿no? Simplemente asistiendo, bueno, ¿cómo? La asistencia como derecho tiene que ver con eso, con reconocer que nuestra constitución histórica como sociedades modernas, periféricas, es colonial y es estructuralmente desigual. Entonces, la asistencia debe ser un derecho, ¿no? Y esto es una discusión que, no, digo, sí, nosotros la ponemos en la agenda del Ministerio de Desarrollo Social argentino y el Sistema de Seguridad Social, que es ANSES, bueno, puede explotar todo, ¿no? No es algo qué bien, juntemos los dos sistemas, ¿no? La permanencia de la antípoda de la seguridad social, ¿no?, que la seguridad social es un sistema de cobertura para los trabajadores, y los programas de asistencia que no se anidan en ANSES, se anidan en el Ministerio de Desarrollo Social, justamente el ministerio creado con esos fines, ¿no? Entonces, la población de uno y otro páramo, digamos, va generando identificaciones en términos de quién es el sujeto protagónico de la historia y quién es el marginado, el excluido, el que queda fuera, por fuera, ¿no?, olvidado, y lo peor que es, negado, ¿no?, como sujeto histórico. Nadie quiere ser un planero en Argentina, nadie quiere ser el que va a cobrar la UH al banco, pero finalmente mucha gente recibe esa cobertura del Estado porque tenemos un índice inflacionario y un índice de pobreza altísimo hoy por hoy en la mayoría
los países latinoamericanos. Argentina es un claro ejemplo de eso, ¿no? Entonces, yo creo que es una discusión súper necesaria para el trabajo social si no quiere pasar a ser instrumento de, ¿no? En esta nueva etapa reconvertida, post pandemia, ¿no? En donde todo parece bastante más maleable y que muchas discusiones que veníamos teniendo del periodo de la posreconceptualización se obturaron, ¿no? Con procesos políticos diversos que hubieron en los distintos países latinoamericanos. O sea, a mí me parece que un poquito la agenda para el futuro y para quienes se avesen a estudiar esta hermosa profesión, que es el caso de los compañeros que están ahí presentes en la clase, es pensar esto, ¿no? Pensar en estas preguntas que son incómodas y difíciles, porque también tiene que ver con la posibilidad de permanecer dentro del campo de las profesiones. Bueno, entonces, ahí un poquito eso era lo que yo hoy les quería convidar. No traje presentación de PowerPoint, pero bueno, cualquier pregunta, duda, que por ahí yo nombré algunos autores, le podemos conversar. Y bueno, disculpen si no fui todo lo clara que hubiera querido ser, pero bueno, eso en parte son cosas que vengo pensando ahora, entonces me tienen como muy afectada en el buen sentido, ¿no? Afectada como inquieta, pensando, ¿no? Y es incómodo porque, bueno, en esta relación de la autonomía y heteronomía del trabajo social, las políticas sociales del Estado son una relación más que compleja para nosotros, ¿no? Son nuestro principal empleador, nuestra fuente de sustento, ¿no? O sea, es un tema complejo. Entonces, bueno, eso, convidarle algunas inquietudes, alentarlos a que sigan, a que investiguen, a que sean curiosos, digamos, que puedan transitar esta vida universitaria de una manera crítica, ¿no? ¿Viste? No quedándose simplemente con aprobar, sino buscando, porque es una profesión joven, entonces precisa de mucho espíritu crítico. A mí me parece que eso es como la invitación para este año. Así que bueno, les mando un beso grande y quedo atenta para la discusión posterior. Muchísimas gracias, Gaby. Fuiste muy clara. Yo creo que nos has invitado a todos a un desafío que tiene que ver con la reflexión actual de la carrera en los contextos que estamos viviendo hoy día en Latinoamérica y en cada uno de nuestros países, que sin lugar a duda implican una revolución y cómo enfrentamos este siglo XXI, que ha sido algo diferente, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Betty Reyes. Betty, ¿estás por ahí? Betty. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, Betty Reyes Cisne es trabajadora social, doctora en trabajo social, magíster en desarrollo comunitario, docente titular de la carrera de trabajo social y directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja, Ecuador. Muy bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Reciban un cordial saludo a todas y todos. De quienes hacemos la Universidad Nacional de Loja, específicamente del señor rector, el doctor Nicolai Aguirre. La Universidad Nacional de Loja se encuentra ubicada en Loja, Ecuador, en el sur del país. La Universidad Nacional de Loja tiene una vida institucional de 162 años. Agradezco la invitación a la doctora Marlene Lineros, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Bernardo, al doctor Marcelo Torres, director del CEATSO, y felicito por la iniciativa. Quienes me antecedieron en la palabra, Eunice y Gaby, muy claras realmente en la propuesta. Voy a permitirme compartir la pantalla para mostrarles una presentación que yo la había preparado, que tiene que ver sobre el tema de la constitución realmente de la carrera nuestra de trabajo social. Entonces, esta presentación tiene
4 puntos: visión, misión de la universidad, los valores institucionales con los cuales formamos, la malla curricular de la carrera de trabajo social de la unidad de educación a distancia, donde voy a conversarles un poco sobre la metodología y cuál es la relación entre la multi, inter y transdisciplinaridad en la formación, y cuáles son las experiencias que en nuestra carrera tenemos de procesos multi, inter y transdisciplinar en la carrera de trabajo social. Entonces, la Universidad Nacional de Loja, al 2030, lidera y desarrolla con pertinencia, responsabilidad social y de manera articulada la formación de talento humano con alto nivel académico, científico, sensibilidad y compromiso humanista, la investigación colaborativa por medios científicos, tecnológicos e innovación, y la vinculación con la sociedad a través de los proyectos de transferencia de conocimientos en correspondencia con el desarrollo local, regional, nacional y binacional en el marco de un modelo de gestión institucional innovado y de mejora continua. Es así que la misión de la Universidad Nacional de Loja es la formación académica y profesional con bases sólidas, científicas y técnicas, con pertinencia social y valores. La generación y aplicación de conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos, que aporten al desarrollo integral del entorno y el avance de la ciencia. El fortalecimiento del pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de saberes y culturas, y la prestación de servicios especializados. Los valores institucionales que están declarados en el programa o en el Plan Nacional en el Plan Institucional de Desarrollo está la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad y el valor de la transparencia. En la Universidad Nacional de Loja y particularmente en la Unidad de Educación a Distancia y en la carrera de trabajo social, se maneja el modelo pedagógico que tiene que ver con el constructivismo, el cognitivismo y el aprendizaje activo y el conectivismo, considerando en este proceso al estudiante como un eje principal. Y en lo relacionado a lo tecnológico, está mediado por un entorno virtual que se llama EVA, para que nuestros estudiantes, a través de la metodología del TIPAC, que es un modelo que identifica las competencias disciplinares, pedagógicas y tecnológicas que el docente necesita para poder contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, el PASIE, que es una metodología educativa con un propósito de incorporar la tecnología denominada Web 2.0, que permite igualmente potenciar el aprendizaje y la experiencia de construir el conocimiento en forma colectiva. En nuestra Universidad Nacional de Loja y en la carrera de trabajo social de la Unidad de Educación a Distancia, tenemos un plan, un proyecto curricular aprobado para el 2019 hasta el 2029. En pregrado tenemos 400 estudiantes aproximadamente que van desde el ciclo 1 hasta el ciclo 4. Tenemos aprobado en primera instancia por el Consejo de Educación Superior una maestría en trabajo social con mención en proyectos sociales. Esta maestría va a contar con un claustro, en este caso con el doctor Marcelo Torres, que va a ser parte de la formación de esta maestría. ¿Cuál es la proyección que tenemos la Universidad Nacional de Loja y en este caso nuestros colegas de Chile? Es la proyección de firma de un convenio entre la UNL y la SEATSO. Es importante poder manifestar a ustedes, estimados colegas, es que nuestra malla curricular está dividida en 2 unidades, la unidad básica y la unidad profesionalizante. La unidad básica que va desde el ciclo 1 hasta el ciclo 3 y la unidad profesionalizante que va desde el ciclo 4 hasta el ciclo 8 cuando se profesionaliza. En el ciclo 1, pues tenemos asignaturas como epistemología e historia del trabajo social, fundamentos de economía política, sociología, derecho constitucional, introducción a las ciencias y al conocimiento y redacción
oral y escrita y redacción de informes sociales. Esta forma de trabajar en la unidad de educación a distancia tiene 3 componentes. El aprendizaje en contacto con el docente, que es un 20%, el aprendizaje práctico experimental, que es otro 20%, y el aprendizaje autónomo, que es el 60%, en donde los estudiantes son los generadores y los administradores de su propio tiempo para la cuestión de el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el ciclo 2 hablamos ya de fundamentación teórica y metodológica del trabajo social, psicología, investigación científica, antropología, derechos humanos y políticas sociales. En el ciclo 3 tenemos las asignaturas de teorías y procesos de trabajo social con grupos y organizaciones sociales, metodologías de intervención social, métodos y técnicas de investigación social, desarrollo humano y bienestar social, legislación, familia, mujer, niñez y adolescencia, y teoría y metodología del trabajo social. Es aquí que finaliza la unidad básica y tiene en este ciclo una práctica preprofesional de 80 horas, en donde nuestros estudiantes, a través del proyecto de integración de saberes, es decir, el aprendizaje recibido desde el ciclo 1 hasta el ciclo 3, van a poner en práctica en los diferentes escenarios donde haya un profesional en trabajo social para que sea el tutor institucional y guíe este proceso. En la segunda unidad profesional, en el ciclo 4, ya topamos psicopatología, ley de salud, sociología, trabajo social e intervención en salud pública y estadística básica. El ciclo 5 hablamos un poco de gerencia y gestión social, sociología de educación, tecnologías de la información y la comunicación, psicología educativa, trabajo social e investigación e intervención social en familia, salud y educación. En este ciclo ya volvemos otra vez a la práctica con 40 horas en los diferentes escenarios de salud, de familia y educación. En el ciclo 6 hablamos un poco de psicología del trabajo, sociología del trabajo, legislación laboral y seguridad social, planificación estratégica, trabajo social e intervención en el ámbito laboral, intervención social en lo laboral y justicia. Y aquí nuevamente nuestros estudiantes van por 40 horas de prácticas más. En el ciclo 7 topamos ética, psicología social, trabajo social e intervención en organizaciones y desarrollo comunitario, diseño de proyectos, planificación, organización y gestión de proyectos sociales, 120 horas y además 80 horas de prácticas preprofesionales. En el ciclo 8 es donde nuestros estudiantes se egresan y se profesionalizan, es decir, se titulan y elaboran su proyecto de investigación con 16 horas de prácticas, la solución de conflictos donde hacen su práctica de servicio comunitario y de vinculación con la sociedad con 114 horas, y el trabajo de integración curricular, es donde desarrollan el informe de tesis y la exponen y se titulan. 8 ciclos, 4 años de formación. La multidisciplinaridad e interdisciplinaridad y transdisciplinaridad se puede evidenciar en las siguientes formas. La multidisciplinariedad a través del proyecto de integración de saberes y el proyecto de integración curricular. Esto significa que se logra a través de la realización de las prácticas preprofesionales. La interdisciplinaridad a través de proyectos de investigación científica, es decir, donde se generan los trabajos de elaboración del proyecto de investigación para titularse de licenciados en trabajo social. Y la transdisciplinaridad, en cambio, se refleja en los proyectos de investigación científica. La Universidad Nacional de Loja cada año hace el lanzamiento de un concurso, el llamamiento a concurso de proyectos de investigación en donde son parte los estudiantes de las diferentes carreras. Esta multi, inter y transdisciplinariedad se evidencia y como experiencia
que hemos sido parte de estos proyectos en el 2016 al 2018, el proyecto de investigación con vendedores ambulantes en la ciudad de Loja, donde hubo la participación de estudiantes de las diferentes carreras, y incluidos nuestra carrera de trabajo social. El proyecto de investigación 2, calidad de vida de los estamentos de la Universidad Nacional de Loja, del 2018 al 2020, también es parte de el tema de las transdisciplinaridades. Y el proyecto de investigación 3, asimetría de poder en la violencia de género, que actualmente lo estamos desarrollando del 2021 al 2023, es escenario de prácticas preprofesionales de nuestros estudiantes. ¿Cuál es el eje principal como transversal en la formación del trabajo social? Se trata de que se tome el concepto general o global del trabajo social de la Federación Internacional del Trabajo Social en el año 2014, que declaró en una asamblea, y dice que el trabajo social es una profesión y una disciplina científica basada en la práctica, que promueve el cambio en el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas. Es importante poder tomar las palabras de Gaby, que decía que lo importante aquí es mover a nuestro estudiante para que el trabajo, el proceso de investigación e intervención se lo haga con conciencia crítica. Sí, con conciencia crítica y que haya cooperación, participación de todos nuestros usuarios. Y asume los principios y enfoques de justicia social, responsabilidad colectiva, respeto a la diversidad, a los derechos humanos y al género. Bien. Involucra a las personas y a las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y aumentar el bienestar. Está respaldada por las teorías del trabajo social, las humanidades, los conocimientos indígenas y las ciencias sociales. Asimismo, el objeto de estudio y de intervención del trabajo social lo tenemos claro, o estamos tratando de que nuestros estudiantes logren comprender que el objeto de estudio y de intervención en el trabajo social es el ser humano y su entorno social, el ser humano y su singularidad, el ser humano visto de manera integral, como caso, grupo y comunidad. Asimismo, yo puedo relacionar este objeto de intervención o de estudio del trabajo social donde hay el encuentro entre la política pública, los servicios sociales del Estado, las necesidades sociales y el trabajo social. Es decir, a tratar de lograr identificar no solo la problemática de los grupos vulnerables, sino la problemática del ser humano en una situación de vulnerabilidad, de esa vulnerabilidad social, de esa realidad, ya sea esta individual, familiar, organizacional, niños, niñas y adolescentes, tercera edad, personas con discapacidad y otros. Entonces, y esta relación con el entorno. Todavía estamos en deuda en Ecuador. ¿Alguien está con el teléfono, el micrófono, por favor, si me ayudan? Todavía estamos en deuda con este encuentro, ¿sí? Porque se piensa que la práctica de nuestros profesionales en Ecuador piensa de que el trabajo social lo hace solo, y no es así, no es así. Un resultado importante es cuando encontramos esta activación, la política pública, el servicio social, las necesidades sociales, y cuando logramos la conciencia crítica y el empoderamiento de esa problemática en nuestro usuario. Bueno, aquí hay un poco de como ya para ir cerrando el tema, es de que nuestra profesión está orientada a resolver problemáticas sociales y se toma una conceptualización de intervención como una forma, una actividad que integra los aspectos que nos hablaba Eunice y nos decía, aspectos políticos, filosóficos, procedimentales, evocando la idea de Quínesis. Y él nos decía que sí, obviamente, la forma de actividad, de una actividad que integra diferentes aspectos para poder comprender que el ser humano debemos tener todos
los profesionales, es una mirada integral. Entonces, es hacer esto vinculado con los saberes teóricos, los saberes técnicos, pero esencialmente las actitudes, los valores y las creencias que se anteponen en esta cuestión ética a la acción como profesionales en trabajo social. Citando a Ezequiel Anderej, señala que la intervención social es el conjunto de actividades realizadas de manera más o menos sistemática, sí, y organizada para actuar sobre un aspecto de la realidad social, con el propósito de producir un impacto determinado. Finalmente, las conclusiones, vemos que tenemos una visión de formación con bases científicas y técnicas, una pertinencia social, valores que estamos seguros que significativamente aportará al desarrollo integral de la sociedad y el avance de la ciencia. La articulación de las diferentes disciplinas en el plan de formación de la carrera de trabajo social genera un enfoque integral de los objetos de transformación en los procesos de investigación y de intervención. Las vulnerabilidades en la población no se presentan aisladas y son multicausales, lo que determina que se debe abordar desde una mirada inter, multi y transdisciplinar. ¿Cuáles son los escenarios donde tenemos profesionales acá en Ecuador? Es en salud, como hospitales, unidades operativas de salud, educación en todas las escuelas, colegios y universidades, en el ámbito laboral, empresas mineras, Supermaxi, petroleras, entre otros, en el ámbito comunitario, en todas las juntas, en todos los gobiernos autónomos descentralizados, en el ámbito organizacional de ONGs y en el ámbito privado. Hasta aquí mi presentación. La Universidad Nacional de Loja tiene un eslogan que se dice: educamos para transformar. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Presentación muy clara y muy bonito como fuiste articulando tu presentación junto a lo que habían expuesto tus antecesores, lo cual se agradece porque habla de una sintonía que de una u otra manera en los distintos países estamos trabajando. Sin más que agregar, por factor de tiempo, vamos a darle la palabra para cerrar este conversatorio al doctor Marcelo Torres, dueño de casa, trabajador social, doctor en análisis de problemas sociales, magíster en políticas sociales y gestión local, diplomado en responsabilidad social empresarial y corporativa, que obtiene mención en diseños cualitativos de Claxo, Cuba. Entre sus principales publicaciones destacan los siguientes: libros, Democracia Local y Ciudadanía, Escenarios Sociopolíticos y sus influencias en el trabajo social chileno, Vulnerabilidad e Inclusión Social, Estado, Políticas Sociales y Gestión Local, y un modelo de en crisis, ¿cuál participación? Además de publicar diversos artículos en revistas de trabajo social. Bienvenido, Marcelo. Bueno, buenos días, buenas tardes. Ya, un gusto poder saludar, agradecer las presentaciones de María Eunice, de Gabriela, de Betty, ya. Obviamente, saludar a la directora del Escuela de Trabajo Social, María Dinero, a la profesora Susana Arancilla, obviamente también a las personas que se han conectado vía Omaira, la colega de Panamá, estaba Alberto Bles, que es el director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de las Américas, y algunas otras personas que nos acompañan de distintos países. Bueno, ¿qué significa inaugurar un año académico? Creo que es importante tener esa claridad. En este contexto en el cual nosotros nos encontramos, es reencontrarnos,
después de 2 años de pandemia, volvernos a mirar. Creo que es importante tener la claridad de la finalidad de la inauguración del año académico, post pandemia, ya dar la bienvenida por parte de los sectores, ya la bienvenida por parte sectorial a ustedes, ya quienes son parte importante en el proyecto educativo de nuestra carrera. También significa tener un espacio de reflexión, ¿ya? Un espacio donde tenemos que estudiar diversas asignaturas, cátedras, en el ámbito de las metodologías, en el ámbito de las políticas sociales, en el ámbito de la intervención. Obviamente va a depender del momento académico en el cual se encuentren ustedes. Y por sobre todo, aunar esfuerzos entre los profesores, las autoridades y ustedes para poder lograr cumplir con nuestro proyecto educativo, ¿ya? Creo que la Escuela de Trabajo Social de nuestra universidad tiene la claridad respecto de cuál es el perfil de estudiantes que queremos lograr de aquí a 2 años más, ¿cierto? Con nuestros primeros egresados. Haciendo un guiño a cada una de las presentaciones, ¿ya? Para poder contextualizar también la mía, María Eunice nos plantea, y disculpen lo genérico, ¿ya? Nos plantea que la política social hoy en día en su país y también en nuestro país no ha permitido disminuir la pobreza, más aún han ido aumentando y peor aún los niveles de indigencia han sido cada vez más complejos, ¿ya? Tenemos un Estado centralizado, ¿ya? Tenemos un Estado que diseña una política social normativa, un Estado que homogeneiza la realidad social, un Estado que no ve la diversidad ni cultural ni territorial, lo que genera obviamente este bajo impacto de la política social. También presenta temas que tienen que ver con problemas que vivimos a nivel de América Latina. Por ejemplo, los problemas de seguridad pública, los problemas de vulneración de derechos, ya los problemas que viven las minorías, los grupos étnicos, los movimientos ambientalistas, los movimientos de los trabajadores, entre otros problemas. Y también nos plantea, obviamente, el desafío que tienen los proyectos educativos. Ya creo que trabajo social es un acto relevante en la situación actual y en la situación futura de cada uno de nuestros países. Por lo tanto, el desafío está en formar profesionales acorde a estas diversas complejidades. Gabriela nos plantea los campos problemáticos del trabajo social de Margarita Rosa, ¿ya? Y del cual también vamos a profundizar en un ratito más respecto de cuáles son esos campos problemáticos, ¿ya? No, de José Andrés Chavarría. Muchas gracias. ¿Ya? También nos habla de la valoración de la disciplina, ¿ya? Yo lo escuchaba en mi clase de metodología, que tengo algunos estudiantes de grupo, que la carrera es poco valorada, ¿ya? Y eso es un tema que de alguna otra manera tenemos que pensarnos, porque la consideran que es poco valorada. Reconocernos como una disciplina de las ciencias sociales, una disciplina que tiene la capacidad de pensar, de reflexionar, no solo de actuar, sino más bien... Ahí. Es una tía, primero. Mayro Pardo. Mayro Pardo, tu micrófono. Por favor. No me deja. Sí, no, pero no me deja. Es que tiene que silenciar la... el hospedador. Ahí. Ya, bueno, gracias.
no lo he escuchado que está en Panamá. Entonces, ¿qué significa reconocernos como disciplina? Significa que tenemos la capacidad de reflexionar, tenemos la capacidad de pensar lo que hacemos. No somos simples ejecutores de una política social, no somos simples operarios de una política social, sino más bien tenemos la capacidad de también generar conocimiento en torno a lo que son las políticas sociales. Betty también nos habla de ciertos valores institucionales que también son parte de nosotros, ya parte del trabajo social, como por ejemplo la honestidad, el respeto, el reconocer al otro como un legítimo otro, ¿ya? Significa trabajar en torno a la diversidad, respetarnos. En ese contexto, ¿ya? Nos habla de la transparencia. Y en ese sentido, obviamente, ella mencionó y mostró mallas curriculares, y si uno las analiza en torno a lo que tenemos hoy en nuestra universidad y analiza otras mallas curriculares, hay temas que son comunes. Por ejemplo, las metodologías de intervención, las metodologías de investigación, los fundamentos teóricos de la intervención social, el trabajar con grupos vulnerables, en el ámbito de las personas mayores, con el tema del inmigrante, entre otras asignaturas que son propias de nuestra formación profesional. ¿Ya? Eso es un poco un resumen de lo que puedo rescatar de lo que plantea cada una de las ponencistas, ¿ya? Y me gustaría entonces, desde ahí, construir algunas reflexiones, que las apunté obviamente porque para ordenar un poco las ideas, ¿ya? Que tienen que ver con lo específico del trabajo social, ¿ya? Hoy en día, las disciplinas contemporáneas, ¿ya? Han impuesto la idea de lo transdisciplinario, ¿ya? Por lo que ya no tendría sentido preguntarse cuál es lo propio de cada disciplina, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada disciplina, la sociología, la antropología, la economía, ¿ya? Tienen al frente el mundo social. Por lo tanto, y para ello tenemos que describirlo o explicarlo, analizarlo, ¿ya? Y comprenderlo. Y uso esa palabra porque reconocemos las posiciones positivistas, hermenéuticas y críticas respecto de cómo entender el mundo social. Entonces, en ese sentido, el mundo social, para trabajo social, no es algo exclusivo, sino que tiene su propia especificidad. Y esa especificidad está dada en los problemas sociales. Por tanto, entender al trabajo social fuera de los problemas sociales es impensado. Es como entender al trabajo social fuera de las políticas sociales. Entonces, ahí se nos genera una triada entre Estado, política social y problemas sociales. Y ese es el campo problemático, ese es el campo de actuación, esa es la especificidad del trabajo social. Y trabajo social, cuando interviene o cuando investiga, lo hace en torno a las problemáticas sociales, lo hace en torno a las políticas sociales. Entonces, ese es el escenario al cual nosotras estamos convocados a poder entender hacia dónde vamos hoy como trabajo social. Somos una disciplina que tiene la capacidad de pensar, de reflexionar críticamente en torno a estas problemáticas. No somos, y repito, operarios de una política social, sino más bien como trabajo social tenemos que tener la capacidad de vincularnos a las estructuras de poder. ¿Y qué significa vincularnos a las estructuras de poder? Significa que tenemos que vincularnos donde están los procesos decisionales. ¿Ya? Hoy en día el trabajo social es un actor relevante, no solo en la ejecución, sino también, por ejemplo, en el diseño de la política social. Hoy en día es impensado que no existan trabajadoras o trabajadores sociales en el diseño de la política social. Hoy que tenemos economistas, ingenieros, sociólogos, diseñando políticas sociales. Y creo que trabajo social
ahí tiene el desafío, tiene que generar ese espacio para poder vincularse a esas estructuras de poder. Somos la profesión que permite poder ejecutar esa política social, pero también tenemos la capacidad de poderla pensar. Y desde ahí el desafío que nosotros tenemos como estudiantes, como docentes, como proyecto educativo, de entregar el conocimiento, las herramientas para que ustedes puedan insertarse en estos campos laborales. Eso como idea principal. Por lo tanto, ahí me gustaría, el objetivo de esta inauguración del año académico es justamente provocar la discusión, ya provocar una conversación, un diálogo entre estas grandes ponencitas que hoy nos acompañan y obviamente poder compartir algunas ideas. ¿Me pido bastante? Y quiero colocar algunas, dale. Ahí, dale. Otra. Ahí. Algunas ideas de cómo nos pensamos cuando salimos de la universidad, ya de cómo nos pensamos cuando estamos ejerciendo el trabajo social. Cuando uno es estudiante, la pregunta es ¿qué es el trabajo social? Y es una pregunta que siempre está presente en nosotros. ¿Qué es? No hay una concepción única, una definición única. Depende de dónde yo entre, teóricamente, epistemológicamente, es la forma en que yo voy a entender el trabajo social. Lo que puedo entrar, Montaño nos plantea que hay dos tesis que dan un poco la mirada de cómo podemos encontrarnos, ya la mirada más endogenista, que encontramos el trabajo social en la asistencialidad, en la parte subsidiaria, en la caridad, en la evolución de la filantropía. También tenemos una entrada más histórico-crítico, ¿ya? En donde el trabajo social se encuentra y se reconstruye o se piensa desde las políticas sociales y el trabajo social más situado desde la modernidad, ¿ya? Sin embargo, estas definiciones van a depender de dónde nosotros nos situemos desde un punto de vista teórico. Sin embargo, cuando uno está trabajando, deja de pensar qué es el trabajo social. Esta es una pregunta que siempre es parte de nosotros cuando estamos estudiando esto. Porque es la única carrera que en los diversos escenarios sociopolíticos ha cambiado de nombre, ¿sí o no? Visitadora social, asistente, servicio, trabajadora social. En cambio, el sociólogo siempre ha sido sociólogo. El antropólogo siempre ha sido antropólogo. ¿Cierto? El psicólogo siempre ha sido psicólogo. En cambio, nosotros hemos ido situándonos ya en diversos escenarios sociopolíticos que han configurado o han reconfigurado el trabajo social. Y obviamente nos tenemos que repensar o remirar desde la reconceptualización como una disciplina que tiene la capacidad de poder mirar críticamente lo que está sucediendo. Pero sin embargo, aquí hay unos relatos que de alguna manera nos provocan cierto cuestionamiento, cierta inquietud, ¿ya? Por ejemplo, se nos plantea que el trabajo social se ha movido en su quehacer institucional al sistema. El trabajo social ha sido funcional a los modos de producción capitalista, ¿ya? Y es lo que no queremos ser, ¿cierto? No queremos ser funcional a los medios de producción capitalista. No queremos ser funcionales al modelo, sino pensémonos desde el estallido social. ¿Qué es lo que está hoy en día reclamando la ciudadanía? Justicia, equidad, igualdad, derechos. Entonces, en ese escenario, ¿cuál es el desafío que tenemos como estudiantes, como docentes o como proyecto educativo? Yo creo que el gran problema nuestro y de las políticas sociales es que nunca las criticamos. Son políticas sociales subsidiarias. Y nosotros somos esos ejecutores. Nosotros estamos en los diferentes programas que hoy tiene el Estado, ¿ya? Y estamos instalados en ese escenario. Por lo tanto, las políticas sociales nos dan ese campo de actuación, nos dan ese campo, nos rayan la cancha. Pero desde ahí podemos generar cambios, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hay problemas en lo social? ¿Qué pasa si hacemos un paro a los trabajadores sociales?
No hay, somos actores que no teníamos opinión política respecto de los temas. Y ahí la importancia entonces de generar estos espacios de discusión. ¿Cómo desde esa lógica podemos entonces ser actores políticos con capacidad de pensar estos nuevos escenarios? Y ahí también tenemos los actores que son los quehaceres que nosotros más impulsamos. Así que yo creo que los gobiernos, por su politiquería, no nos dejan incursionar en esta materia por eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. No podría haberlo dicho mejor. Un abrazo. Fernanda. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Soy María Fernanda Herrera, profesora de Trabajo Social de la Universidad Bernardo O'Higgins y doctora en Sociología. Quería hacer una pregunta sobre todo a nuestra, y agradecerle, ¿no?, a todas las representantes de distintos países, pero sobre todo México me dejó pensando en el sentido de sus pueblos originarios. Nosotros hablamos de la pobreza de los pueblos originarios y es una realidad, pero cuando me ha tocado trabajar con los pueblos originarios, también ellos tienen un discurso de que no necesitan más. ¿Qué hay detrás de esta aseveración? Los pueblos originarios tienen otra lógica, otra matriz civilizatoria y por lo tanto no están interpretando el mundo a través de la productividad y de la acumulación. Quería saber entonces si las políticas públicas mexicanas de alguna manera recogen estas dos visiones, ¿no? Una liberal propia de los gobiernos del occidente y otra de los pueblos originarios en el cual quizás las necesidades no son las mismas que los demás territorios. Muchas gracias. Okay, ya. Disculpa por esta irrupción. Comentar, ahorita que estabas haciendo el planteamiento, Fernanda, pensé en los escenarios que tenemos en México. Tenemos diversidad de pueblos originarios, diversidad de... en un mismo estado pueden existir diferentes grupos de pueblos que pueden estar participando de manera conjunta o pueden estar reñidos entre ellos. Estoy pensando en por ejemplo, en una de nuestras poblaciones o de nuestros estados con mayor número de pueblos originarios es Chiapas, es Oaxaca, es Guerrero, y son los estados con mayor pobreza, ¿no? Y existe, y estoy renombrando al Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, que se gestó ya hace algunas décadas y que ellos no aceptan y que ellos tienen sus propias determinaciones, que ha habido una convivencia, pero de manera diferente. Por ejemplo, los apoyos, mientras en unos sectores, en algunos pueblos, lo reciben y es una forma de cooptar su participación entre los pueblos organizados, originados, lo reciben y ellos deciden cómo utilizarlo. Entonces, sí hay la intención de tener una política pública que contemple su perspectiva, pero no es genérica, no es para todos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, donde recibimos a muchos pueblos originarios, donde estaba escuchando la política de cultura, se trata de rescatar, porque hace rato que Gaby decía, no es cierto que en América Latina no exista la exclusión, no exista la xenofobia, no exista, o sea, sí existe y sí discriminamos también a nuestros pueblos. Y entonces muchas políticas públicas, políticas sociales, están hechas desde la visión de quien ejerce. Se ha tratado de construir políticas diversas, diferenciadas, donde se tomen en cuenta como esta política de cultura, por ejemplo, que en la Ciudad de México, aunque no existen
ya muchos pueblos originarios, sí recibimos a muchos pueblos originarios. Y decía, quien dirige ahora el programa de cultura, decía, y empezó a hablarnos en náhuatl, y nadie entendíamos el náhuatl, y nos decía, ¿cómo queremos que rescatemos o que vivamos nuestras diversidades si no las conocemos, si no las estudiamos? Entonces, también es parte de los procesos formativos en las escuelas, en las universidades, que tengamos estas materias, ¿no? De las lenguas diferentes, del reconocimiento de las luchas de los pueblos. Entonces, pues tenemos estas, sí se han estado construyendo, pero quisiera decir que a lo largo de la historia la mayoría de las políticas estaban pensando con una visión desde quien ejerce el poder y no desde quien vive y quienes edifican sus construcciones. Hace rato que hablaba de la diversidad de nuestras políticas públicas y presentaba los diferentes programas que han existido, que Pronasol, etcétera, etcétera. Hubo programas que en secciones anteriores daban a estos estados que les decía Chiapas, Oaxaca, Guerrero, ¿no? Donde con una idea de empoderar y fortalecer el desarrollo de los pueblos, se les daba un apoyo económico, dígase becas, dígase programas en especie por cada hijo de familia. Cuando en estos estados ya el nacimiento por familia era de 4 miembros, cuando se empiezan a dar dádivas sin un programa completo, entonces vuelve a crecer y vuelven a ser familias numerosas, de 8, de 10. ¿Por qué? Porque fue una película de 8, 10 hijos en una familia donde la pobreza es de mayor índice, y esto lo que hizo fue crear dependencias, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo estos diseños de políticas, alejado de la población, alejado realmente de todos los procesos, crean efectos diferentes a lo que se espera. Muchísimas gracias, Eunice. Bueno, vamos a ir... Vamos a dar unas palabritas al cierre por nuestra directora. Queridas profesoras, queridas académicas, querido profesor, antes que nada agradecer a todas, a todos por estas tremendas presentaciones, por tremendos profesionales que nos acompañaron en esta inauguración de nuestro año académico. Y bueno, agradecer el tiempo. Estamos acá en diferentes países, con diferentes horarios, cada uno con sus obligaciones, y cada una de las profesoras se tomó el tiempo de acompañarnos, de preparar sus presentaciones muy en el contexto, ¿verdad?, de nuestra inauguración académica. Así que muy agradecida, Eunice, Gabriela, siempre se me olvida alguien. ¿Quién me falta? Eunice, Gabriela y... Betty Reyes. Disculpa, Betty, yo y los nombres siempre se me olvidan. Muchas gracias y espero que nos veamos en otra oportunidad. Un abrazo para todas. Gracias por la invitación. Un abrazo. Chicos, muchas gracias. Hay que desconectar. Chao. Chao. Yo no sé dónde está la cámara.